Yo quiero compartir una palabra que muchas veces choca con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor, el Evangelio, cuando uno lee el Evangelio y empieza a ser confrontado con la palabra de Dios, el Señor me habla a mí de una semilla y dice que esa semilla tiene que caer y ¿qué? Morir. Y cuando la semilla muere, ¿cierto? Ahí sí da ¿qué? Fruto. Y eso es humildad. Y en esta mañana yo quiero hablarles acerca de la humildad, de lo que es la humildad, la importancia de ser humildes delante del Señor y la importancia de la humildad en el reino de los cielos. Y yo busqué el significado de humildad y viene la palabra humilatas. Dice que es virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Voy a volver a leer, dice, virtud que consiste en el conocimiento. O sea que la humildad trae ¿qué? Conocimiento de las propias limitaciones y debilidades en obrar de acuerdo con este conocimiento. Dice, consiste en el conocimiento de las propias limitaciones. O sea, yo sé mis límites y conozco mis debilidades y de acuerdo a eso yo actúo frente a lo que tenga que actuar, frente a lo que tenga que vivir. Y eso habla la palabra de Dios. Dice la Biblia en Proverbios 11:2 que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Mire que la palabra de Dios lo dice, con los humildes está ¿qué? La sabiduría, y la sabiduría es conocimiento. Cuando yo soy humilde, soy sabio. La humildad es algo bien tremendo porque qué horrible es ser como esas personas, no sé si las han notado, personas prepotentes, ¿sí? ¿Sí las han notado? Personas que como que no caben en la ropa, dicen afuera, ¿cierto? Como que hay una soberbia, hay un orgullo, una exaltación en su corazón, y eso es muy delicado porque el Señor nos manda a ser humildes. La humildad trae grandeza, la humildad me lleva a reconocer, la humildad me lleva a ser dirigido por Dios, la humildad trae bendición. Nada más ocurrente que una persona prepotente, que si no hacen las cosas como ellos dicen, no sirve. Y muchas veces se confunde capacidad con orgullo. Son capaces de hacer todo ellos solos sin ayuda y eso es obstinación. Y muchas veces confundimos eso, confundimos la capacidad con el orgullo, porque muchas veces las capacidades o el querer tener la capacidad para hacer todo me llena de orgullo. Y entonces uno escucha a muchas personas, no es que yo soy capaz de hacerlo. Sí, puede que sea capaz de hacerlo, pero se puede confundir con orgullo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas hacen las cosas o hacemos las cosas en orgullo para que vean cómo las hacemos o para mostrar que a la manera que nosotros las hacemos sí funciona y si otro la hace y no la hace como yo quiero, no sirve. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que muchas veces hasta somos así? Una persona no humilde ni enseña ni se deja enseñar. Todo le ofende, todo le ofende. Si usted dice algo acá en el púlpito en la iglesia, allá le ofende. Si cualquier cosa se dice que no está de acuerdo con su mentalidad, no está de acuerdo con lo que en ese momento está creyendo, no está de acuerdo con el concepto que tiene sobre ese tema, entonces no le sirve, no funciona. Y muchas veces se va hasta en contra de la palabra de Dios. Y eso es obstinación, porque es creerme más bueno que la palabra de Dios. Y la palabra del Señor está diciendo que los humildes son ¿qué? Sabios. En ellos hay sabiduría. No necesita a Dios, por eso no le duele fallarle. No le importa qué piensa Dios sobre sus asuntos. Por eso muchos prefieren otras cosas que a Dios. Y lo más popular que se ve en la iglesia o lo que más se ve en las personas que empiezan a buscar a Dios es cuando sale un trabajo y dejan el trabajo por Dios. Eso es orgullo. ¿Por qué? Porque estaban orando en el momento, o sea,
¿Cómo es la situación? En el momento donde hay escasez, clamamos y oramos al Señor, pero cuando llega la abundancia, nos olvidamos de Él. O sea que es una falsa humildad. Es buscando a Dios solamente en mi necesidad, en mi debilidad. No solamente cuando estoy bien, cuando el Señor me bendice, cuando el Señor hace todo por mí y cuando ya veo que Él lo hizo todo por mí, entonces me alejo del Señor. Eso es no importarme qué piensa Dios. ¿Por qué? Porque no entiendo el principio o el mandamiento que el Señor dijo: no dejen de congregarse, dedíquenme ese día a mí. Y empezamos a no entender y a no tener el conocimiento de que, mejor dicho, no me empieza a mí en mi corazón a importar si lo que yo hago o no hago le importa o no le importa a Dios. Entonces, si yo le fallo a Dios, es normal. Si yo peco delante de Dios, es normal. Si yo dejo de asistir a la iglesia 1 mes, 2 meses, 3 meses, o no vuelvo y vuelvo por allá al tiempo, es normal, no pasa nada. Y ahí es porque se perdió la humildad, porque no entiendo que todo lo que subsiste en este mundo funciona por la mano de Dios. Si la tierra se mueve 1 grado a la derecha, se quema. Si se mueve al otro lado, se congela. Dígame, ¿quién colocó la tierra tan inmensa en un eje tan chiquito? Y todo el sistema solar va por ese eje. Si se mueve de ese eje, nos vamos al infinito, porque el universo no tiene bordes. Usted mira y el universo es infinito. ¿Quién es el creador de ese universo? Es el Señor. Por eso dice que Él toma los mares en sus manos, y por eso dice que las nubes son las cortinas de su casa, y por eso dice que la tierra es el estrado de sus pies. Y cuando uno empieza a leer Éxodo, ve uno como Dios, dice la Biblia, que el pueblo alcanzó a ver los pies de Dios cuando descendió, y que fue como si fuera como si fuera en baldosa. Y dice que había muchas piedras bonitas, y ellos empezaron a ver la grandeza de Dios. Ese es el poder de Dios. Dice que la Biblia dice que los truenos es como la voz de Dios. O sea, tenemos un Dios de poder, y Él no se mofa de eso, porque saben que Dios tiene poder sobre su poder. Él no se mofa en decir: yo soy el creador. Porque ustedes se imaginan Dios mofándose de su poder en esta época. Si yo fuera Dios, yo estaría mandando rayos a todo el que haga las cosas mal, mandándole, eliminando, exterminando. Pero el Señor controla su poder, porque Él es humilde. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, los judíos esperaban un emperador. Los judíos esperaban un rey que viniera sobre un caballo con una espada y matara a todos los romanos, porque en ese tiempo estaban ellos bajo el yugo romano, y ellos estaban esperando un rey que viniera y les quitara ese yugo. Pero vino el rey más humilde de toda la historia, nacido de un pesebre, nacido de una muchacha humilde, nacido siendo papá putativo, un carpintero. Entonces miren la humildad que el Señor nos muestra. La humildad es la clave de la bendición. El reino de los cielos se basa en humildad. Por eso Dios compara con algo pequeño el reino de Él. Y vamos a entrar ya más a profundidad, y vamos ahí a Lucas. ¿Quién necesita Biblia? Lucas capítulo 13, versículos del 18 al 21. Dice, versículo 18, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano ¿de qué? De mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Asimismo es la humildad. Y quiero decirles que el Señor me hablaba en estos versos de la humildad, como para muchos es un acto de insignificancia y de rebajarse, pero para Dios es un acto de grandeza espiritual que trae bendición y abre las puertas de los cielos. Porque acá nos está diciendo que la semilla de mostaza, aun siendo tan pequeña, dice que crece un árbol grande y que muchos pájaros anidan allí. Y si Juan me puede mostrar, porfa,
las imágenes. Yo busqué, miren lo que es un árbol de mostaza. Pues hay varios tipos de árbol de mostaza, pero este es uno y pues dicen que ese es el que habla, tiene referencia a la palabra de Dios. Miren de una semilla tan chiquitica todo lo que crece. Y la Biblia compara eso como el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos para muchos es insignificante. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos para muchos es locura, porque no lo entienden. Y cuando yo leía este versículo, pues el Señor también está hablando de la humildad, porque cuando nosotros tenemos humildad, entendemos que el Señor nos va a llevar a la grandeza. Por eso dice la Biblia que el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Y en este pasaje también habla acerca de que los procesos que nosotros tenemos, como una pequeña simiente alcanza tanta grandeza, pero para llegar a esa grandeza debe pasar por procesos con humildad. La humildad es la clave de pasar los procesos. Aquí está hablando del reino de los cielos, pero también está hablando de cómo es un proceso. Porque cuando yo inicio el proceso, un proceso con Dios, empieza a formar mi carácter, empieza a formar mi paciencia, mi fe, empieza a formar muchas cosas que Él necesita formar en mí. ¿Cómo empieza todo? Con una semilla. Y empieza a salir, ¿qué? La ramita, ¿cierto? Luego empieza a fortalecerse el tallo, luego empieza a crecer más, luego me tienen que trasplantar a un lugar más grande, luego me tienen que volver a trasplantar hasta que ya voy a hacer un árbol, un roble o un árbol de mostaza grandísimo, lleno de madurez. Esa es la vida con el Señor, pero necesitamos tener humildad, porque cuando empiezan los procesos con el Señor, ¿qué es lo primero que hace uno? Quejarse, irse, no aguantar, empezar a rebelarse contra Dios, contra las personas que están a mi lado, a frustrarme, a decir que no soy capaz de continuar, no soy capaz de seguir porque no entiendo el proceso y no vivo los procesos con humildad. Por eso el Señor habla tanto de la humildad, y el principio diabólico es el orgullo, y por eso Satanás fue echado del cielo por su falta de humildad. Cuando ustedes leen la palabra de Dios, dice que Satanás, dice la Biblia que él era el sello de la perfección, dice él era el sello de la hermosura, y dice que estaba lleno de piedras preciosas, y dice que tenía un lugar de eminencia, era de los 3 arcángeles, con Miguel y con Gabriel, y era el encargado de la alabanza. Pero dice, un día se enalteció su corazón y quiso ser igual ¿a quién? A Dios. ¿Y qué pasó? Fue echado del cielo por su rebeldía. Nada que ver con la humildad. O sea que el orgullo, la soberbia y la obstinación es un principio ¿qué? Diabólico, es satánico. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado. Tengo que pedirle a Dios que me ayude a bajarme. Por eso Juan el Bautista decía, Señor, yo te pido que mengue yo para que Cristo crezca en mí. Tengo que menguar para que Cristo crezca en mí, y la humildad se basa en eso, en entender que yo debo aceptar la palabra de Dios, en entender que yo debo aceptar los procesos, que yo debo aceptar las cosas que vienen de parte de Dios, porque será así como un árbol de mostaza. Y por eso el Señor compara el árbol de mostaza con el reino de los cielos, porque algo tan chiquitico, mire toda la grandeza que tiene. Y dice la Biblia también que el reino de los cielos dice que el más pequeño que Juan el Bautista es el mayor en el reino de los cielos. Entonces mire que el Señor siempre nos está hablando de humildad. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta que no es nuestro trabajo, no es mi pensión, no es mi estatus, no es mi profesión, no es mi apellido, no es mi influencia, no es el dinero de mi familia, no son mis negocios, no es mi capacidad. Es la misericordia de Dios. Todo lo que pasa a nuestro alrededor, todas las bendiciones que vienen de Él son eso, bendiciones. No es que nosotros a veces ni siquiera nos merecemos esas bendiciones. Muchas veces ni siquiera nos merecemos la bondad de Dios porque somos malos. Y dice la Biblia, aún ustedes siendo malos le saben dar dádivas buenas a sus hijos. ¿Quién de ustedes teniendo su hijo hambre en vez de pan le da una piedra? Dice la Biblia, ¿sí o no? Aún ustedes siendo gente pecadora, siendo gente mala, teniendo su hijo hambre, no le da una piedra, sino que le da pan, o no le da una serpiente, sino que le da pan. ¿Cómo más yo, hombres de poca fe?
Entonces entendemos que la palabra de Dios nos habla muy fuerte acerca de la humildad. Es Dios, es su misericordia. La falta de humildad hace perder la compasión hasta por mi prójimo. No me deja ver la calamidad del otro y ser movido siquiera a hacer una oración por esa persona o alegrarme cuando Dios actúa sobre esta persona. Y eso tenemos que tener muy en cuenta, que cuando no hay humildad en nuestro corazón, somos indiferentes hacia los demás. No nos importa lo que viven los otros. Y eso está pasando mucho ahora en la era de la tecnología. Ayer yo veía un video y uno muchas veces pasa esos videos rápidos y había un niño, un bebé, yo le pongo que tenía por ahí 6 mesecitos. Más o menos, ¿a qué edad se sientan los niños? ¿Quién me puede decir? Las que son mamás. ¿Cierto? Por ahí a los 6, yo creo que tenía por ahí 8 mesecitos, pero el niño no podía ver. Ustedes han visto esos videos y le colocan gafas por primera vez. ¿Cómo es la reacción de esos niños? Ellos empiezan a ver y son emocionados, ven los colores y son impactados. Y muchas veces a uno ni siquiera le interesa eso y no se da cuenta que uno tiene los ojos sanos para poder ver bien, que cada mañana cuando uno se levanta se mira a uno y puede caminar, puede mover sus extremidades, puede pensar, puede abrir la nevera y tiene para comer. Muchas cosas hay, pero nosotros el orgullo y otras cosas que pesan más en nuestro corazón no nos deja ver la grandeza que Dios tiene con nosotros y la bendición que Él tiene con nosotros todos los días en nuestras vidas. Nos olvidamos de esas pequeñas cosas que el Señor hace con nosotros, como por ejemplo, o que hace por el prójimo, como por ejemplo este niño que pudo ver en ese momento. Esas cosas hacen que nuestro corazón empiecen a entender más a Dios. Y vamos a leer ahí Lucas capítulo 13, ahí más adelante en el versículo 22. Dice, pasaba Jesús, ahí donde estábamos, el siguiente versículo, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzáis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán ¿qué? Primeros, y primeros que serán postreros. No hay humildad para entrar por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha es morir a los deseos, a los placeres de este mundo que ofrece la puerta grande. La estrecha es proceso, es formación, y por eso no nos gusta, y por eso tenemos que entender eso. La humildad es entender lo que viene de parte de Dios, y nos falta mucha humildad como iglesia. Nos falta mucha humildad. Tenemos que empezar a trabajar en la humildad, en ser mansos y humildes como Jesús. Cuando Jesús iba a ser llevado a la crucifixión, ¿él qué hizo delante de Poncio Pilato? Enmudeció. Y dice la Biblia en Isaías que enmudeció delante de sus trasquiladores. Como oveja fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. La humildad es la clave para la bendición. Ustedes no pueden olvidar eso. La humildad es la clave para ver los cielos abiertos sobre nuestra vida. Porque si no hay humildad, no hay agradecimiento. Y si no hay agradecimiento, no me importa nada. Y si no me importa nada es porque en mi corazón hay todavía que soberbia y hay orgullo. Y debo entender esto. Por eso acá está diciendo que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros lleguemos a algún lugar no nos hagamos en las sillas de adelante, que esperemos hasta que nos digan, venga, hágase adelante, porque uno nunca sabe que ese puesto ya estaba guardado para una persona y queda uno en ridículo cuando le digan, venga, parece que ese puesto no es suyo, es de esta persona que viene. Por eso tenemos que siempre actuar con humildad, mansos
y humildes. Entender que la humildad trae bendición. Y la humildad no es sinónimo de pobreza, porque durante muchos años en la iglesia antigua se creía eso, que ser humilde era pobre. Entonces los cristianos estaban condenados a vivir en pobreza, y no se trata de eso, se trata de tener humildad para reconocer lo que viene de parte de Dios para mi vida, humildad para reconocer lo que el Señor quiere hacer, los procesos que Él quiere tener en mi vida. ¿Cuánta humildad nos hace falta para entender el reino de los cielos? ¿Cuánta humildad nos hace falta para reconocer los errores delante de Dios? Por eso la Biblia dice en Corintios, dice que el mayor de los dones es ¿cuál? El amor. Ni siquiera el hablar en lenguas, el profetizar, el sanar enfermos, el don de milagros, el don de la fe, nos dice el amor, porque no es por nosotros, no es por nuestros dones, no es por nuestras capacidades, es por el Señor. Por eso dice, no es con ejército, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu. Y saben, por eso el Señor nos dice que la salvación no es ganada por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Porque hay otra secta que dice que su salvación y la mía es por las obras que yo haga. Y no es por las obras que yo haga, es por la gracia de Jesús. Por eso el Señor nos habla de la humildad. El Señor dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es por mi gracia. ¿Usted se imagina donde la salvación fuera por nosotros? Nosotros determinaríamos quién se salva y quién no. Por eso Cristo vino a morir en humildad y se entregó a nosotros. Dice que se entregó a sí mismo. Y por eso la Biblia dice en Filipenses que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aún siendo igual a Dios, no le importó ser igual a Dios, tener la condición de Dios y despojarse de toda su grandeza y venir a la tierra y morir por usted y por mí. ¿Qué le está impidiendo a usted ser humilde? Empiece a pensar ahí, ¿qué le está trancando a usted la humildad? Y no podemos caer en esa parte religiosa de creer que es por nosotros, de creer que es por mis oraciones, de creer que es por lo que yo soy. No, es porque el Señor así lo determinó. Necesitamos tener humildad. Por eso la Biblia lo primero que dice sobre las naciones es que si mi pueblo se humillare, si mi pueblo me reconoce, si mi pueblo se arrepiente de sus pecados, dice, yo sanaré su tierra. Por eso necesitamos entender lo que está sucediendo en nuestra nación también, lo que está sucediendo en los gobiernos. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Humillarse delante de Él, clamar por lo que estamos viendo en nuestra tierra, no juzgar a los jóvenes, no juzgar el gobierno. Sí, sabemos que muchas cosas no se manejan como deben de ser, pero tenemos que clamar, humillarnos para que Dios sane nuestra tierra. Usted quiere ver la grandeza de Dios sobre su familia, la bendición sobre sus hogares, la bendición sobre sus generaciones, las bendiciones, como dice la Biblia, los alcanzarán. ¿Sabe qué dice la Biblia? Humillados bajo la poderosa mano mía. Porque recuerden lo que les dije ahora, la humildad trae dirección, la humildad es conocimiento. Y cuando yo empiezo a ser humilde, viene el conocimiento de Dios y empieza a llenarme. Entonces, cuando soy humilde y yo tengo que tomar una decisión, ¿quién me va a dar la dirección para la toma de esas decisiones? Si yo soy humilde, ¿quién me va a dar la sabiduría para manejar un negocio? ¿Quién me va a dar la sabiduría para yo tratar con mi esposa? ¿Quién me va a dar sabiduría para yo tratar con el esposo? ¿Quién va a dar sabiduría para yo criar a los hijos? ¿Quién me va a dar sabiduría para soportar a mis jefes? ¿Quién me va a dar sabiduría para hacer todas las cosas? Dios. Pero ¿dónde está la sabiduría? Acá. Un predicador decía, la vez pasada que lo escuchaba, muy reconocido, decía que cuando uno deja de orar y de leer la palabra después de 3 días, si usted ya lleva 3 días sin leer y sin orar, eso es orgullo. Hay orgullo en el corazón, porque la humildad es yo dejar todo mi tiempo, muchas cosas que tengo que hacer, sentarme y empezar a indagar lo que Dios quiere para mi vida, empezar a buscar la sabiduría, y eso es humillarse, empezar a reconocer la palabra de Dios. Entonces, si ustedes quieren, por eso dice la Biblia en el Salmo 119:9, dice, ¿con qué alumbrará el joven su camino? Dice, lámpara es a mis pies la palabra. Mire que el Señor ha venido hablando mucho acerca de la comunión con Él. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a tener más tiempo con el Señor. Pero yo tengo que humillarme. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló?
¿Cuándo fue la última vez que usted se levantó y se puso de rodillas y le dio gracias a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted en la noche se arrodilló y le dijo: Señor, gracias por guardarme todo este día? Porque si no fuera por tu protección, no sé qué hubiera pasado, qué me hubiera sucedido. ¿Cuántos agradecimientos por el día? O usted de los que llega a la casa y empiezas a quejarse por todo lo que le pasó en el día. Otra vez en el trabajo, otra vez esta señora jodiendo, otra vez este compañero, otra vez mi hijo, otra vez. Y no damos gracias a Dios por lo que nosotros vivimos. Entonces miren que la humildad es la clave para la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la humildad trae sabiduría. Necesito tener humildad en mi corazón. Y eso es algo que tenemos que trabajar mucho, porque miren que cuando Dios llama, siempre hay algo, hay un pero siempre para el Señor. Y está registrado en la Biblia. Cuando el Señor llama al joven rico, el joven rico, ¿qué le dice? Le dice: Jesús, ¿qué hago para ser tu discípulo? ¿Y qué le dice Jesús? Obedece todos mis mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y le dice: Señor, todo eso lo haga. ¿Y qué le dice Jesús al joven rico? Venda y todo lo que usted tiene, déselo ¿a quién? A los pobres. ¿Qué hizo el joven rico? Dio la vuelta y se fue. No había la humildad en su corazón para seguir al Señor. Y muchas veces pasa con nosotros de esa manera. Somos esos jóvenes ricos que el Señor nos dice: deje esto por mí, haga esto por mí, calle en esta situación, no hable, no meta la pata, quédese callado. No, lo primero que hacemos es hacer lo contrario a lo que el Señor nos dice. Y eso se llama falta de humildad. Y dice la Biblia que no seamos como el mulo, ¿cierto? Que no seamos como el caballo que tienen que ponerle un freno acá para alarlo. Dice que no seamos necios como el perro vuelve a su vómito. Dice que el necio vuelve a su necedad. Necesitamos humildad, iglesia, humildad para aceptar la palabra de Dios, humildad para reconocer que necesitamos al Señor, humildad para reconocer que si no tenemos la dirección de Dios para nuestra familia no va a funcionar, que si no tenemos la presencia de Dios, no tenemos la humildad como matrimonio de reconocer que yo tengo que morir para que el otro crezca, entonces no va a estar la bendición del Señor. Por eso necesitamos entenderlo. Las parejas que están aquí, los matrimonios, tienen que entender la humildad en el hogar. Tienen que entender que la mujer no se las sabe todas y que el hombre menos. Necesitamos entenderlo. Necesitamos que a veces hay que callar, hay que escuchar al otro. ¿Cuán difícil es la comunicación en las parejas? ¿Sí o no? Usted habla de comunicación. Hoy sí vamos a aprender a hablarnos y se sienta en el comedor. Y no es sino que empiece a hablar y empieza la pelea. Les cuesta morir, les cuesta callar, escuchar al otro. Y dice la Biblia que aun cuando el necio calla, pasa por sabio. Entonces somos peor que un necio, porque ni siquiera callamos, no dejamos que nos digan nada. Necesitamos tener humildad, humildad para criar a los hijos. Hay muchos que se creen los superpapás y cuando pasan cosas con los hijos quedan en vergüenza. Porque no somos nosotros, es Dios. Por eso dice la Biblia: instruye al niño, ¿cierto? Y cuando fuere viejo no se apartará, porque es el Señor, está sembrándole la palabra de Dios. Necesitamos ser humildes para reconocer todo lo que viene de parte de Dios. La palabra, miren, no permitamos que Dios nos mire de lejos, porque eso dice la Biblia, que el orgulloso Dios lo mira de lejos. ¿Por qué? Porque el orgulloso no se deja guiar, porque el orgulloso tiene la cerviz dura y la cerviz es esta de acá, no gacha para nada, antes se infla más. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso impide la bendición de Dios, eso impide el mover del Espíritu Santo en una iglesia, eso impide el mover del Espíritu Santo en un país donde no hay humildad en la iglesia. Cuando uno habla con amigos de Venezuela, lo primero que ellos hicieron fue olvidarse de Dios, cuando andaban en su abundancia, cuando tenían dinero, cuando, mejor dicho, hay unos que nos contaban que tenían hasta 3 neveras en la casa, congeladores, y abrían y eso era lleno de carne, lleno de pollo, y se les olvidó Dios. No necesitaron a Dios, su corazón se enalteció, y es una triste realidad. Y ellos nos dicen: no permitan que eso pase en su nación, no permita que eso pase en su nación. Tengan cuidado, y por eso tenemos que estar orando de rodillas. No nos olvidemos del Señor.
y oremos por ellos, porque ellos necesitan volver a la restitución, necesitan que su país vuelva y se levante. Miren que la humildad es muy importante, es muy necesaria. Por eso Proverbios mantiene hablando de la humildad. Siempre habla de la humildad, porque necesitamos ser mansos y humildes, bajar la cabeza en los hogares. Los que son aquí hijos, bueno, la mayoría están allá al frente, pero los que acá son hijos jóvenes, mire, tengan cuidado cuando no son humildes con sus padres, porque la Biblia dice: honren a sus padres y a sus madres para que tengan largos años de vida sobre la tierra. Y cuando uno se empieza a enterar la muerte de tantos jóvenes, ¿será porque no honran a los padres? Yo creo que eso es muy espiritual. Necesitamos entender la honra a las autoridades, la honra a los padres. Eso es humildad. Por eso la Biblia dice: al que honra, honra. Si usted no honra, no espere honra de nadie. Si usted no honra a las autoridades, no espere que sus hijos lo honren. Los que son hijos acá y en un futuro van a tener hijos, piensen bien lo que van a recoger, porque cuando sean padres o cuando seamos padres nos vamos a dar cuenta de todo lo que uno sembró con la mamá. Ay, pero usted, ¿por qué es así? Y uno lo ve y resulta que es igualito como era uno antes con la mamá y el papá. Entonces uno no se puede quejar, porque la Biblia dice que lo que uno siembra, lo que uno cosecha. Así que hombres, dejen el orgullo, no sigan sembrando malas actitudes, malas palabras sobre sus esposas, porque eso es lo que ustedes van a recibir. Y van a recibir ese desprecio de las personas que ustedes más aman, que son los hijos. Cuando ustedes empiecen a recibir todo ese tipo de cosas: pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo trata usted a su esposa? ¿Cómo trata usted a sus hijos? ¿Cómo es usted en su hogar? Tenemos que entender la humildad. Si ven que en la humildad son muchas cosas. La palabra de Dios por eso nos está diciendo esta mañana: humillaos bajo la poderosa mano mía, que allí es donde hay dirección, que allí es donde yo le doy las herramientas para que usted pueda hacer todo. Pero ¿qué es lo contrario a eso? El orgullo. ¿El orgullo qué es? Manejar las cosas a mi manera, solucionarlas como yo pienso, arreglarlas como me ha funcionado en otras partes. Y por eso tenemos que bajar en esta mañana, para que Cristo crezca en nosotros. Por eso dice la Biblia que ya no vivo yo, mas ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Pero ¿qué tan verdad es eso en su vida? ¿Qué tanto Cristo vive en su vida? ¿Qué tanto refleja usted a Cristo? ¿Qué tanto refleja usted a Cristo cuando habla? ¿Qué tanto refleja usted a Cristo con sus actitudes? ¿Qué tanto impacta usted cuando la gente lo ve y dice: uy, venga, es que usted tiene algo tan especial? O sea, ¿qué tanta influencia tiene usted de Cristo en su corazón para que se cumpla verdaderamente? Porque la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. No es de solo palabras. No, yo soy cristiano, pero sus frutos son otros. Entonces necesitamos entender la humildad. Seamos mansos y humildes, el Señor se encargará de todo. Está viviendo un proceso difícil, callado: Señor, estoy pasando esto, me arrodillo delante de ti, no sé cómo manejarlo, pero así sea arrastrado que pase este desierto, lo voy a pasar contigo, Señor. Si está viviendo situaciones difíciles con sus hijos, callado. Si está viviendo situaciones difíciles con su pareja, con su esposo, con su esposa, callado, tranquilo, que el Señor se encargue. Padres que están aquí, sean humildes, entréguenle ya a sus hijos al Señor, entréguenselos, dígale: Señor, tú eres el primer papá de él, encárgate de ellos, acá te los entrego. Con él es muy difícil, con ellos es muy complicado, te los entrego a ti, Señor, encárgate. Y el Señor se encargará. Entonces necesitamos empezar a entender que la humildad es morir. Como la semilla cae a la tierra y muere y luego da su fruto, así tenemos que ser nosotros. Y esa es la humildad: morir, bajar, caer. Pero ¿cuántos de aquí les gusta morir? ¿Cuántos de aquí les gusta agachar la cabeza? Levante la mano, ¿quién les gusta agachar la cabeza? A nadie, ¿cierto? A nadie, ¿sí o no? A nadie le gusta agachar la cabeza porque duele, cuesta. Pero si el mismo Señor Jesús enmudeció, ¿cierto?, delante de sus enemigos y le arrancaron la barba y lo bofetearon y le colocaron una corona y le decía: sálvese a usted mismo, rey de los judíos, sálvese, a ver, bájese de esa cruz, no pues que es el rey,
No, pues que es el creador de todo esto. Bájese de la cruz, sálvese a usted mismo. Les gritaban, salvó a otros, pero mírelo, él no se puede salvar. Y empezaron a decir una cantidad de cosas. ¿Y qué hizo el Señor? Callado, agachó la cabeza y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. No han entendido que lo estoy haciendo por amor a ellos. Porque el Señor se pudo haber bajado, cogía esos clavos, se los quitaba y decía, ¿qué tal esto? Si arrancó donde mi padre y se hubiera ido. Pero no, Él murió hasta el fin, en humildad. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ser humildes? Porque hay un principio diabólico que siempre quiere calarse en nuestro corazón, y es ese bendito orgullo, esa bendita obstinación que tenemos que morir a ella, tenemos que morir. Amén. Así que, ¿en qué tiene que poner práctica la humildad? Yo la tengo que poner en práctica en muchas cosas, porque por eso el Señor me habla esta palabra, porque el primer confrontado debe ser el que predica y luego confrontar a los otros. ¿En qué tenemos que poner práctica la humildad? ¿Qué cosas estamos pasando y que vamos a pasar hasta que no aprendamos a ser humildes? ¿En dónde tiene usted que poner humildad? ¿Cuánta humildad tiene que tener usted para poder tener moral de exigirle a sus hijos, de exigirle a su esposa, de exigirle a su esposo, a los que tienen trabajadores? ¿Cuánta humildad tiene que tener para usted exigirle a su trabajador? Porque es que eso es otra cosa, nosotros exigimos muchas veces lo que no damos y ahí no tenemos moral ni espiritual ni de nada. Por eso no surge nada, porque la autoridad no se gana imponiendo, la autoridad se gana siendo ejemplo de moral, siendo ejemplo de la palabra, siendo ejemplo espiritual. Necesitamos empezar a poner en orden muchas cosas en nuestra vida. Amén.